Mis cordiales saludos a todo el público en general. Sean bienvenidos a nuestra presentación de exposición de la 26ª Feria Científica de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Cristiana de Bolivia. A continuación, mi grupo estará presentando una enfermedad muy interesante, digna del saber y del conocimiento. Hablo nada más y nada menos que de la polivasculitis microscópica. Acomódese que comenzamos. Iniciaremos hablando con los objetivos. Objetivos generales. Distinguir la polivasculitis microscópica de otro tipo de vasculitis. Analizar las manifestaciones clínicas de esta patología. Diferenciar las alteraciones fisiológicas y patológicas. Destacar los principales diagnósticos de esta enfermedad. Catalogar esquemas más sobresalientes del tratamiento. Inspeccionar el pronóstico detalladamente. Por otro lado, tenemos a los objetivos específicos, los cuales son los siguientes: demostrar el conocimiento adquirido en las manifestaciones de la polivasculitis microscópica y utilizar las ilustraciones de reconocimiento hacia las características de la forma clínica, convertir el conocimiento del tema en habilidades médicas, ejemplificar el tema de explicación posterior de la patología, explicar resultados epidemiológicos y de prevalencia patológica, utilizar terminología médica para explicar mejor ciertos casos clínicos. Damos inicio con la definición. La polivasculitis microscópica o poliangeitis microscópica es una enfermedad multisistémica, idiopática, autoinmune, de causa desconocida. Fue nombrada por primera vez en Chapel Hill en el año 1994, Estados Unidos. Esta enfermedad puede afectar a la piel, a las mucosas del encéfalo, al corazón, al tubo digestivo, pero en especial a dos órganos en específico, los cuales son los pulmones y los riñones. Se identifica patológicamente por la inflamación de los vasos de pequeño calibre. Puede causar distintos grados de oclusión e isquemia tisular. Las causas de la polivasculitis aún siguen siendo objeto de estudio. Sin embargo, en su aparición pueden intervenir diferentes mecanismos, como aspectos ambientales, farmacológicos y genéticos. Existe la formación de depósitos complejos inmunes en la pared de estos vasos. Hablamos de anticuerpo anticitoplasmático del neutrófilo y los anticuerpos endoteliales, dando así una respuesta inmune celular y molecular que involucra también a ciertas citocinas y moléculas de adhesión celular. Continuando con la epidemiología, se puede decir que esta patología predomina más en los hombres que en las mujeres. La edad de presentación más frecuente es entre los 40 y 70 años de edad. Tiene una incidencia de 3,6 casos por millón de habitantes, con prevalencia de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Se presenta un cuadro clínico similar a otras enfermedades inmunológicas, sobresaliendo el síndrome constitucional, artralgias y fiebre. Uno de los factores ambientales más estudiados es la sílice, porque se sospecha de una silicosis pulmonar que puede desarrollar posteriormente una glomerulonefritis necrosante pauciinmune. La clasificación de las vasculitis. Las vasculitis sabemos que son unas enfermedades cuya caracterización principal es la afección de los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de las principales tendríamos que clasificarlas según el tamaño de los vasos que están siendo afectados. En los vasos grandes tendríamos patologías como la arteritis de Takayatsu y la arteritis de células gigantes. En los vasos medianos tendríamos la vasculitis de Kawasaki, que está principalmente en niños, y también la inflamación de las coronarias del corazón. Ahora, dentro de los vasos pequeños, que afectan principalmente a las arteriolas, las vénulas y los capilares, tendríamos afecciones como la periarteritis nodosa, la polivasculitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churn-Strauss. Y estos tres últimos tienen manifestaciones un poco similares, ya que afectan tanto a los pulmones como a los riñones. Por lo que en su diagnóstico diferencial tendríamos que distinguir la polivasculitis microscópica de las otras dos, ya sea por la ausencia de una inflamación granulomatosa necrotizante y por la falta
de síntomas de asma. Fisiopatología de la polivasculitis microscópica se encuentra caracterizada por la activación de moléculas de adhesión de los neutrófilos y la expresión de anticuerpos anticitoplasmáticos del neutrófilo denominada ANCA en la superficie. Posteriormente, los neutrófilos entran en contacto con el endotelio, generando una degranulación de las proteínas intracelulares y la producción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Esto desencadena la activación de oxígeno y la producción de enzimas líticas. El sistema complementario se activa mediante la vía alterna y generando la activación de los neutrófilos mediante el factor B y la properdina. Asimismo, la C5 se encuentra involucrada mediante la quimiotaxis de los neutrófilos generando trampas extracelulares. Estas proteínas se encuentran a nivel intracelular, por lo cual aumenta la respuesta autoinmune generando proteínas proinflamatorias y autoanticuerpos. El sistema inmune tiene una gran importancia dado que los linfocitos T y B generan autoanticuerpos y causan daño tisular. La polivasculitis microscópica puede dañar al corazón, a la piel, a la mucosa, al encéfalo, al tubo digestivo y a los riñones. Cuando estamos hablando sobre el diagnóstico laboratorial de la poliovasculitis microscópica, vamos a pedir lo que es una inmunofluorescencia indirecta o una prueba de ELISA. Estas pruebas nos van a determinar lo que es el anticuerpo antiplasmático del neutrófilo y así nosotros podemos determinar que el paciente sí tiene esta enfermedad. Aproximadamente un 80% de los pacientes van a presentar lo que es este anticuerpo. Luego podemos adicionalmente pedir para un diagnóstico laboratorial un hemograma para ver si el paciente presenta algún tipo de anemia. Mayormente en casos de que presente una poliovasculitis tiene una leucocitosis y una trombopenia. También podemos pedir un examen de orina para ver si ya existe un daño renal en nuestro paciente. Por ejemplo, puede haber una proteinuria, hematuria y una hipoalbuminemia si es que el paciente presenta una poliovasculitis. Bueno, hablando sobre las principales manifestaciones clínicas del paciente, lo que es el malestar general, vamos a tener lo que es fiebre, mialgias, dolores de los músculos o artralgias, que es dolores de las articulaciones. Y luego, cuando pasa esa fase aguda, va a empezar a dañar lo que es, va a perjudicar órganos específicos, como ser el riñón con glomerulonefritis, en los pulmones con una hemorragia alveolar necrosante, piel con eritemas o púrpuras y nefropatías. Las manifestaciones pulmonares se encuentran en el 30 y en el 60% de los pacientes y se llegan a presentar como infiltrado pleural, pleuritis, edema pulmonar, pero con mayor frecuencia hemorragia alveolar que puede llegar a producir una hemoptosis. Los pacientes que llegan a presentar esta patología son más propensos a sufrir recaídas y tienen mayor riesgo de morir. Las manifestaciones cutáneas se encuentran en el 25 y en el 55% de los pacientes y se presentan como eritemas producidos por lesiones pulporopalpables, que en su biopsia se presentan infiltración leucocitoclástica neutrofílica de los vasos de pequeño calibre localizados en la dermis profunda. En algunas ocasiones también se presenta leucocitosis periférica. En la biopsia de los nódulos subcutáneos se puede observar lesiones producidas a los vasos de la dermis profunda. Irei hablar sobre las manifestaciones neurológicas y las manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad polivasculitis microscópica. Bueno, las manifestaciones neurológicas es causado la mononeuritis múltiple, que são os transtornos de los nervos periféricos, de uno a dos ou mais nervos periféricos. E agora, hablando de las manifestaciones gastrointestinales,
São causadas por dolores abdominais, aneurisma, que é a causa mais frequente de los sangrados, o aumento da transaminasa y a fosfatasa alcalina. Bueno, yo les voy a hablar sobre la nefropatía. Este estudio sugiere que en el empeoramiento de la función renal en pacientes con polivasculitis microscópica y afección en arterias de mediano calibre es debido a la extensa isquemia glomerular más que en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y en presencia de estas semilunas glomerulares que responden mejor y más rápidamente a la terapia inmunosupresora intensa. La polivasculitis microscópica es la causa más frecuente del síndrome pulmonar renal, que es la SPR. En 38% de los casos se desarrolla rápidamente con hematuria, proteinuria y creatinina sérica elevada. Esta es la biopsia renal que se observa necrosis glomerular y la formación de semilunas, pero en 28% de los casos puede haber un curso crónico de más de un año antes del diagnóstico, ¿no? El primer caso que pasó fue el transplacentario de anticuerpo de la ANCA, que fue de una madre de 33 semanas de gestación al recién nacido, que desarrolló un cuadro de polivasculitis microscópica con hemorragia pulmonar y una afección renal que fue, digamos, tratado exitosamente con dosis altas de esteroide y de recambio transfusional. Tratamento: glucocorticoides e ciclofosfamide em involucro renal, imunossupressão agressiva e recâmbio plasmático em involucro pulmonar, pulsos de metilprednisolona de 3 a 5 dias seguidos de prednisona via oral, ciclofosfamida 2 mg por quilo al dia, metrotexate, a alcançar remissão, anzatioprina a 2 mg el quilo al dia, intercâmbio del plasma em la fase aguda, microfenolato de mofétilo em pacientes com enfermidade leve ou moderada. Muchas gracias por su atención. Este fue el tema de polivasculitis microscópica. Espero que le tengan gustado y hasta luego.